Bueno, Fernando Meco, director de Marketing y Sales Operation de SaaS, bienvenido, gracias por la entrevista, por compartir este ratito con vosotros. Bueno, SaaS comenzó en el año 76, pero realmente fue en el año 66 cuando empezaron a trabajar en un sistema estadístico llamado Statistical Analysis System, de ahí viene el nombre de SaaS. En aquella época los datos se guardaban en cintas magnéticas. Evidentemente todo esto ha evolucionado un montón. Me gustaría que me dijeses 40 años después cómo ha evolucionado toda esta parte de captación y uso de datos por parte de las empresas. Pues gracias a ti, Juan. Es un placer tenerte con nosotros aquí. Eh, la verdad es que sí, estamos en un año muy especial para SaaS, porque es el 40 aniversario y cumplimos 40 añitos, ¿no? en esto de los datos, ¿no? Ahora que tan de moda está hablar de la extracción de datos, del Big Data, de Internet of Things. Nosotros llevamos muchos años ahí, ¿no? y hemos ido viviendo toda esa transformación. Pues de empezar en un mundo en el que lo que teníamos era poquitos datos y que lo que queríamos es juntar muchas variables para predecir el futuro de las campañas agrarias, por así decirlo, de Carolina del Norte, pues eso se fue aplicando a muchísimas industrias, banca, seguros sobre todo, pero luego después no hay negocio, no hay sector que no se haya beneficiado de ello, y ha ido evolucionando muchísimo hasta convertirse pues, en una necesidad para cualquier compañía, ¿no? Ya ni siquiera es una ventaja competitiva para las compañías saber cómo tratar los datos, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Es obligatorio. Y la evolución principalmente se ha visto en tres grandes aspectos. El primero tiene que ver con la cantidad de datos. Al final se van generando cada vez más datos porque todos somos un generador. Ya personalmente, cada uno de nosotros con nuestros smartphones somos generadores de datos infinitos. Prácticamente de manera continua, en cada una de las aplicaciones que llevamos encima, estamos generando datos. Además, cada vez tenemos más dispositivos encima que están generando datos. Si a eso le unimos toda la corriente de conectividad, ¿no? de las cosas, conectar las cosas a otras redes, pues tenemos un mar de datos impresionante. Entonces, esa es una de las primeras patas. La segunda de los grandes cambios que se ha producido es la conectividad de todo. Hace 40 años no existía Internet. Vivíamos en un mundo mucho menos inmediato en cuanto a las necesidades de los consumidores sobre todo, pero sobre todo esa capacidad o necesidad de estar conectado y de una respuesta inmediata. El segundo gran cambio, el primero es muchos datos, el segundo es el cliente en el centro de todo, y para mí el tercero es, sin lugar a dudas, la cultura analítica necesaria en las compañías y en las organizaciones para entender cómo sacar el máximo de todo esto. Esos son los tres grandes cambios que nosotros hemos ido viendo en estos 40 años. He tenido la oportunidad de conoceros más a fondo en el SaaS Global Forum en Las Vegas, en vuestras oficinas en Kerry, y me ha encantado la filosofía de empoderar al empleado, ¿no? De hecho, vuestros fundadores, Jim Goodnight y John Saul, tienen una frase que me gustaría mencionar. Nosotros creemos en empoderar a nuestros empleados para cambiar la manera en la que el mundo trabaja y dar a la gente el poder de saber. ¿Por qué es tan importante para vosotros empoderar a los empleados y cómo intervienen los datos en este proceso? Para nosotros es muy importante y tienes toda la razón. Yo creo que el doctor Goodnight ha sido un pionero en el mundo de los datos, la calidad de los datos, extraer información de él, pero también en la gestión de su propia compañía, ¿no? O sea, es un poco particular como compañía, no solo por el éxito que tiene, sino porque es una compañía privada. Es el mayor proveedor de software del mundo todavía en manos del propio Goodnight. Eso lo que nos permite a veces es tomar decisiones de una forma distinta al ritmo del resto de nuestros competidores. Por ejemplo, invertimos el doble en I+D que nuestros competidores en media. Y además tenemos una obsesión. Dos obsesiones guían a SaaS. Revenue, cada año queremos vender más. Y la segunda es, queremos empleados felices. Queremos best place to work, ser best place to work en todos nuestros países. Y es realmente una obsesión y no es solo por tener el sello y ya está. O sea, realmente creemos que es necesario que los empleados, porque lo hemos comprobado, los empleados sean felices en su entorno laboral, que tengan un balance de su vida personal y laboral, que tengan un progreso y que todo eso al final se ve y se repercute en los clientes de SaaS. De hecho, tenemos un modelo de negocio un tanto particular. Nosotros renovamos nuestro software cada año, no es una venta sine die, sino que se vende y se va renovando todos los años. Todos los años mandamos una factura a nuestros clientes y todos los años la renuevan en su gran mayoría. Todo eso es gracias a que las caras que ven de SaaS, que llevan viendo
pues son gente que lleva 15 años, 20 años, 25 años en la compañía, gente que les da confianza. Por supuesto, renovando talento, metiendo nuevos perfiles, porque nuestros clientes también van renovándose y van cambiando. Pero yo creo que es uno de los puntos más importantes de SaaS, tener esa obsesión por tratar bien a los empleados de SaaS. Sois una empresa que apuesta mucho por la generación de contenidos, eventos de distintas temáticas en distintos países, webinars, ebooks. ¿Os gusta educar, o una de vuestras filosofías es educar a vuestros clientes y potenciales clientes? ¿Por qué es tan importante para vosotros toda esta estrategia de educación y de marketing de contenidos y generación de contenidos? Nosotros lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo es que nuestros clientes han cambiado. Han cambiado porque se han puesto a mirar al cliente final, a sus usuarios. Ya no giran en torno a planes estratégicos de 5 años en los que el foco era dónde querían ir ellos, sino es desde un punto de vista de dónde quiere ir mi consumidor final, dónde está yendo, cómo me adapto a él. Eso también nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos vivido y estamos viviendo en una continua transformación digital de nuestros equipos de marketing, y hablar y explicar todas las cosas que se hacen con SaaS y con Analytics en general no es sencillo. No es sencillo. Hay muchísimas aplicaciones. Desde el mundo financiero, cosas aburridísimas como la lucha contra el fraude, o interesantísimas también al mismo tiempo, pero cosas así, y otras que son magníficas, como ayudar a salvar o preservar la vida animal en el Polo Norte, ayudar a los All Blacks en Nueva Zelanda a ganar sus títulos mundiales prediciendo las lesiones que están teniendo los jugadores. Hay multitud de casos que son magníficos de escuchar, pero no son fáciles de llevarlos a cabo, ¿no? Necesitamos generar muchísimo contenido, necesitamos ser capaces de educar a los clientes también en cuanto a qué pueden hacer con nuestro software, y sobre todo necesitamos crear esa cultura analítica también en el mundo de las universidades, de las escuelas de negocio. Esto es una labor que llevamos muy a gala, y en la que ahora mismo estamos poniendo mucho esfuerzo en transformarnos nosotros mismos, ¿no? para que la relación sea más duradera, muy continua en distintos entornos, y no siempre en base a eventos o en base a encuentros físicos, ¿no? Trabajáis con multitud de sectores: seguridad, gobierno, banca, automoción. Según tu criterio, ¿cuál de ellos aprovecha a día de hoy mejor los datos y cuál podría o tiene más opción de aprovecharlos o sacar más partido de ellos? Yo pienso que, sin lugar a duda, los sectores más avanzados en la utilización de datos han sido banca y los seguros. Realmente ellos juegan con riesgos, predicciones, y sus productos se crean en base a probabilidades, ¿no? Entonces, no descubro nada si digo que la mayoría de los bancos, las mayorías de las aseguradoras a nivel mundial tienen equipos analíticos muy avanzados desde hace mucho tiempo, y eso les ha ido ayudando muchísimo en todo su negocio, ¿ya? Es una necesidad. Sin embargo, es verdad que el resto de los sectores van poco a poco, o cada uno en un ritmo distinto, también depende de los países, también depende de las zonas del mundo, van desarrollando esos banquillos analíticos, esos equipos, y están avanzando muchísimo. Sector público, podría parecer lo contrario, pero es uno de los grandes sectores beneficiados del tratamiento de datos. Y muchas veces ahí el beneficiado no es una corporación, sino que es el propio ciudadano al final. Y a mí hay uno de los sectores que me parece más brillante en cuanto a la utilización de datos, que es el sector de las utilities, todo lo que es la generación de energía, tanto en la generación inicial, en toda la producción, pero también en la distribución y en el consumo. Ese es uno de los temas más importantes. De hecho, nuestro SaaS Forum de 2016 va a tener un especial guiño hacia el mundo de la energía, hacia el mundo de las utilities, que tiene muchísimas connotaciones. Smart cities, producción más adecuada, usuarios que pagan menos porque su tarifa está más adecuada a sus hábitos digitalmente medidos. Bueno, yo creo que aplica a todos, ¿no? Luego pues hay casos que a mí me gustan muchísimo de contar, pues equipos de la NBA, equipos de fútbol, hay muchísimos casos, y luego también muchísimas ayudas a prevención o predicción de fármacos que sean más eficaces en la lucha contra el cáncer. La cantidad de datos y ejemplos es increíble.
pero sin lugar a duda, banca y seguro son los mundos más avanzados en utilización de datos hasta ahora. Se habla mucho de Big Data, está de moda, las empresas quieren utilizarlo, pero realmente para ti, ¿qué es el Big Data? ¿Qué es todo esto, ¿no? Para si alguien que no sabemos de nada tecnológico, nada técnico, ¿cómo me explicarías el Big Data y cómo puedo usarlo en mi empresa? Para mí, Big Data no existe, existe Big Data Analytics, esa sería la corta. Y la larga sería, realmente Big Data ha existido siempre. O sea, un problema de Big Data existe desde hace 40 años, simplemente es cuando tú no eres capaz de procesar la cantidad de datos que tienes alrededor. Y eso puede ocurrirte porque tienes muchos datos o porque tu capacidad, o que se están generando a tal velocidad, que es lo que ocurre ahora mismo. Se generan tantos y tantos datos en tiempo real que no somos capaces de sacar provecho de ellos en tiempo real. Internet of Things es el caso de eso. Estamos digitalizando espacios físicos, esos espacios físicos, esos elementos, esos wearables o esos coches autónomos van a ir generando datos sin parar, teras y teras al día. Con esa información tenemos que ser capaces en el edge, en la frontera, de aplicar analytics desde allí. Quitar el ruido, lo que no te vale, y coger los datos que son relevantes para conducirlos a la nube, ¿no? A ese punto central que ayude a las organizaciones, y aquí hablo de empresas privadas, como pueden ser organizaciones públicas, ayuntamientos, a tomar decisiones, a ver qué está pasando. Entonces, realmente Big Data Analytics es un concepto complicado, un poco con truco detrás, pero que lo importante es saber que detrás tiene que haber o gente o procesos que activen decisiones. Eso es lo más importante. Esta pregunta yo creo que tiene fácil respuesta, pero quiero escucharla de tu boca. Es decir, Big Data Analytics. ¿Las empresas podrían llegar a establecer un ROI de invertir en Big Data Analytics? Bueno, existe perfectamente. Nosotros nos ocurre cada día, ¿no? Con muchos clientes a los que a veces tenemos que convencerles. Algunos están convencidísimos y saben perfectamente lo que pueden extraer de sus datos, pero hay otros en los que obviamente es importante llevarles referencias, casos de éxito que están ocurriendo en otros países, jugadores similares a ellos pero en otros entornos, en otros continentes. Lo ven claro cuando tienen personas con capacidades analíticas en las compañías. Por eso es tan importante, no solo para las organizaciones, sino también para los países, y aquí incluyo a España, en evolucionar el conocimiento analítico que existe en las compañías y en cualquier institución. Porque es la única forma en la que la gente puede llegar a entender cosas y empezar a conectar puntos sobre qué puede hacer con los datos que manejan a día de hoy, con los datos que tienen terceros. Hay grandísimas oportunidades de nuevos negocios que ponen nerviosos a jugadores que llevan muchísimos años en la banca o en los seguros, nuevos jugadores que llegan, que aparecen y que son capaces de ver más allá. Por eso en el mundo de Big Data, Analytics, de Internet of Things, lo que muchas veces recomendamos es sentarse con pequeños, no solo con las grandes compañías. Cuando te sientas con pequeños, con escuelas de negocio, con personas que están ahora empezando a pensar desde cero en datos, las oportunidades que se abren son muchísimas. Es importante la captación y gestión de los datos, ¿no? Pero muchas empresas muchas veces no saben cómo visualizar todos estos datos. Tenéis una solución llamada SaaS Visual Analytics. Me gustaría saber qué ventajas podría ofrecer a una empresa esta herramienta para poder visualizar todos estos datos y qué pueden obtener de ella. Soluciones para reporting, es decir, para describir lo que ha pasado en el pasado, han existido desde hace muchos años. Lo que realmente es importante ahora es que no solo describas el pasado, sino que seas capaz de predecir el futuro. Esa predicción analítica se hace torturando los datos. Entonces, nosotros hemos invertido muchísimo en los últimos años en llevar esa capacidad de visualización con un componente, añadirle un componente analítico muy potente. Eso significa que los entornos de trabajo tradicionalmente para profesionales de la estadística, muy técnicos, con modelos econométricos complicadísimos, de alguna forma se están simplificando para que llegue a muchos más personas, ¿no? Por ejemplo, profesionales de marketing o profesionales de finanzas, etc. Visual Analytics intenta eso. Para mí, yo lo defino muchas veces como un coche deportivo número 1 en el mundo de Analytics.
porque te permite explorar los datos, las variables que hay ahí y ver cosas que si de otra forma sería muy difícil llegar a ver. Y sobre todo lo que está permitiendo es democratizar la utilización de Analytics. Cada vez más, no solo al más alto nivel de las compañías, sino en cualquiera de los eslabones intermedios, la gente quiere tratar los datos, entender qué pasa, hacerse preguntas. Esa forma de hacerse preguntas con los datos es como comienzas a evolucionar a las personas y como realmente eso tiene mucho sentido. Y la visualización, sin lugar a duda, es una mina de oro del siglo XXI. Lo hemos visto, lo vemos, cómo accedemos a la información, cómo la tocamos, las pantallas. Ahora mismo visualizar es el poder, ¿no? Realmente. Hablamos de futuro, de marketing predictivo. Hemos dicho que podemos que democratizamos el acceso a todos estos datos, el sacar insights a personas que no son tan técnicas como gente de marketing. ¿Qué es para ti el marketing predictivo y cómo crees que una compañía puede tomar ventaja de todo esto? Muchas de las compañías en marketing que empiezan a utilizar soluciones de automatización de marketing o de visualización o de predicción de campañas, etcétera, lo que están obteniendo de primera suele ser un ahorro de la inversión que están realizando, porque se dan cuenta de que el 70% del dinero que están invirtiendo no les está trayendo nada. El primer paso es ese, ¿no? Optimizar lo que invierto. Y el segundo paso, obviamente, empieza por un conocimiento mayor de tus clientes, por herramientas que te permiten, soluciones que te permiten hacer profilings de tus clientes en múltiples canales, porque ya no están solo en uno, están en muchos. Tienes que construir ese perfil de tu cliente, ¿no? Así que ese sí, sin lugar a duda, es uno de los retos que tenemos en el mundo del marketing, ¿no? Los profesionales del marketing tenemos que actualizarnos, tenemos que coger todo ese conocimiento que hay en SaaS y en otros muchos jugadores y utilizarlo. Me gustaría acabar este encuentro mirando al futuro, ¿no? Y según tú, ¿no? ¿Hacia dónde crees que vamos? Muchas personas están muy preocupadas por todo el tema de que si las máquinas, los robots van a suplantar a las personas, pero ¿realmente hay que tener miedo por esto o al final vamos a seguir conviviendo? Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría saberlo, pero no lo sé, a ciencia cierta, pero sí que lo que intuimos desde SaaS, y es mi opinión también, casi todo lo que va a ocurrir tiene mucho que ver, obviamente, con las personas. El primer punto es los programas educativos que existen a día de hoy, tanto desde los 6 años de edad, a universidades, escuelas de negocio, difícilmente están adecuados a las necesidades que existen en el mundo real en el tratamiento de los datos. Eso va a producir un cambio, y ese cambio tiene que ocurrir pronto. Lo antes que ocurra, de manera generalizada para todos, mayor capacidad de acceso a ese conocimiento y menos desigualdades. Ese es el primero de los aspectos. El segundo de los puntos, yo pienso que va a tener también que ver con las personas, en la medida en que vamos a subir las capacidades analíticas de la población. Y eso lo que va a repercutir es en que la tecnología está muy bien, el software está muy bien, cloud, analytics, todas estas cosas funcionan, más o menos, están más avanzadas, menos en distintos estados de madurez, pero realmente están ahí para que se utilicen y para que las decisiones las tomen las personas también. Eso es algo importante, porque muchas veces cuando las compañías de software como SaaS o tecnológicas nos ponemos a hablar todo el rato de tecnología, parece que el hombre y la mujer empiezan a desaparecer y a no tener una labor que hacer. Yo creo que es muy importante aún, y va a seguir siéndolo mucho tiempo, esa capacidad de tomar decisiones, el saber que detrás está un humano que necesita crecer en sus capacidades para tomar mejores decisiones. Y por último, creo que va a haber un par de retos, grandes riesgos. El primero, obviamente, es la exposición de nuestro yo, ¿no? Estamos desde hace unos años exponiendo todos nuestros datos, toda nuestra vida, consciente e inconscientemente. Ahí existen unos grandes riesgos de ciberseguridad, que es otra de las áreas de nuestro trabajo y que importan a muchísimas empresas. Existe ahí un riesgo muy importante para los individuos, para las corporaciones también y las instituciones. Ese es un mundo con un gran reto que tendremos que resolver. Y sobre todo de una parte más ética, ¿no? Las propias compañías son las que tienen que dar un paso adelante y ser muy conscientes de que necesitan personas dentro de sus compañías que pongan límites que permitan que la utilización de los datos no sea un problema ético para nosotros, que cuando un cliente recibe o una persona recibimos una comunicación,
que sepa que la recibe porque es algo relevante, es algo interesante para lo que ha autorizado la utilización de su información. Yo creo que esos son los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? En lo que respecta a los datos. Fernando Meico, muchas gracias a ti, a SAS, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, por hacer posible esta reunión y por seguir cultivando la filosofía de empresa de SAS basada en la aportación de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Juan.